que hay un gran complot que encuentro de nuestra querida Elena Petrovna por la verdad. La verdad prevalecerá. Estudiamos esa obra Isis sin velo, el tomo 2, el segundo capítulo, y conoceremos las grandes maravillas de Oriente. Y nos quedamos en la última sección acerca del alma. El alma nace en este mundo al dejar el otro mundo, anima mundi, en el que su existencia precede al que todos conocemos en la tierra, en que tuvo precedente existencia el alma. Así los dioses que consideran sus procedimientos, actuaciones del alma en todas sus fases de varias existencias y en su conjunto. La castigan al alma y a veces por los pecados cometidos durante una vida anterior o la bendicen. Ella muere el alma cuando se separa ella misma del cuerpo en el que cruzó esta vida como en una frágil barca. Y este es, si no me equivoco, el significado secreto de la inscripción tumular tan simple, sencilla para el iniciado a los dioses manes que vivieron. Es la inscripción tumular que se encuentra en esos montículos, en esas elevaciones que eran sepulcros levantados de la tierra, montón de piedras y tierra sobre una tumba. Esa inscripción tumular a los dioses manes que vivieron. Los manes eran dioses benévolos, espíritus del mundo inferior del Kamaloka, la sombra de los muertos deificadas por los antiguos profanos, almas de los difuntos. Y los manes eran los espíritus materializados de los modernos espiritistas en sus sesiones. Son imágenes o envolturas vacías. A los dioses manes que vivieron. Pero este tipo de muerte no aniquila el alma, solo la transforma en un lemur. Ese lemur que ya lo hemos estudiado. Los lemures son los manes o fantasmas, a los que conocemos con el nombre de lares. A esos lemures son los manes, los fantasmas, a los que conocemos con el nombre de los lares. Son las sombras de las personas desencarnadas. Son guardianes o presidentes invisibles de la familia. Son los que cuidan. Son cascarones, envolturas, desechadas por el ego. La elevada alma espiritual e inmortal. Son esos manes. A esos lares. Cuando se mantienen, los lemures son los manes o fantasmas, a los que conocemos con el nombre de lares. Cuando se mantienen alejados y nos muestran una protección benéfica, tan lejos, honramos a ellos, a las divinidades protectoras del hogar familiar. Hay que honrarlos a esos lares, manes. Pero si sus delitos, crímenes, los condenan a errar, los llamaremos larvas. Esos delitos que a veces son almas en penas que están errando, como el judío errará sobre la faz de la tierra. Le llamamos larvas, que son las almas animales. Son las sombras de los hombres que vivieron y que han muerto. Se convierten estos lares en una plaga para los malvados e impíos. Y en el vano terror de los buenos, los castigan a los malos. Son una plaga. Este lenguaje difícilmente puede llamarse ambiguo, y sin embargo, los reencarnacionistas citan a Puleyo, el asno de oro, en corroboración de su teoría de que el hombre pasa a través de una sucesión de nacimientos humanos físicos sobre este planeta, hasta que finalmente es purgado, purificado de la escoria de su naturaleza. Es lo que dicen los reencarnacionistas. Citan a Puleyo en su corroboración la teoría de que el hombre pasa a través de una sucesión de nacimientos humanos físicos sobre este planeta. Antes fue animal, el animal fue planta, la planta mineral, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo dura esto? Esta transmigración, esta reencarnación, cuando el hombre se gradúa, hasta que finalmente es purgado, purificado de la escoria de su naturaleza. Pero Puleyo dice claramente que venimos a esta tierra desde otro planeta. Muy cierto, donde tuvimos una existencia
cuyo recuerdo se ha desvanecido. Esos bellos recuerdos que a veces tenemos se han desaparecido. Sobre que teníamos que estábamos en el planeta Venus. La máquina que cañoneaba y apuntaba seres a la Tierra, este planeta tercero, el profesor y el inventor. Así como el alma pasaba su existencia en estos. Unos son de Marte, otros de Júpiter, etc. Mercurio. Como el reloj, que pasa de mano en mano y de sala en sala en una fábrica. Están haciendo un reloj, cada quien hace lo que puede, su parte. Añadiéndose una pieza aquí y la otra por allá, como los autos, hasta que la delicada máquina se perfecciona, según el diseño concebido en la mente del maestro, antes de comenzar la obra. ¿Qué ejemplo nos cita con el reloj? Así, según la filosofía antigua, la primera concepción divina del hombre va tomando forma poco a poco en los diversos departamentos del taller universal. La comparación entre el reloj, que pasa de mano en mano de los operarios y de sala en sala distinta, colocando una tuerca, otro aquí. En una fábrica se sucede añadiéndose una pieza por aquí y la otra por allá, hasta que la delicada máquina humana se perfecciona, que es el objetivo, perfeccionarse, aprender hasta perfeccionarse. Según el diseño concebido en la mente del maestro, antes de comenzar su obra, todavía estaba en la mente del maestro relojero, estaba en la mente del gran arquitecto del universo, estaba en la mente de Mahat, la suprema, de la Laya, del Anima Mundi, según el diseño concebido por la mente del maestro, antes de comenzar su obra. Primero viene la idea, después viene la acción. Así, según la filosofía antigua, la primera concepción divina del hombre va tomando forma poco a poco en los diversos departamentos del taller universal. Es lo que afirmaba la filosofía antigua. La primera concepción divina del hombre va tomando forma poco a poco. Se ocupan 777 encarnaciones como promedio para que el hombre se libere de esta rueda de nacimiento y muerte. Así va tomando forma poco a poco en los diversos departamentos, en los diversos planetas del taller universal, o en sus soles o satélites. Y el ser humano perfecto aparece finalmente en nuestra escena. Esta filosofía enseña que la naturaleza nunca deja su trabajo, nunca deja su obra sin terminar. Si se frustra en el primer intento, lo vuelve a intentar. Cuando ella desarrolla, evoluciona un embrión humano, la intención es que este hombre se perfeccione física, intelectual y espiritualmente. Eso es, y el ser humano perfecto aparece finalmente en nuestra escena, en el globo DEFG. Esta filosofía enseña que la naturaleza, la madre tierra, nunca deja su trabajo, nunca deja su obra sin terminar. Siempre está avanzando por la vida, produce todas las formas animales, vegetales, minerales. Si la naturaleza se frustra, se equivoca en un primer intento, lo vuelve a hacer hasta que lo logra pasar. Es lo que seguir intentando hasta que se logre, ese es el objetivo, esa es la clave, nunca detenerse. Cuando la naturaleza desarrolla, evoluciona un embrión humano, un dios en esta tierra, la intención es que este hombre se perfeccione física, mental y espiritualmente en todas las degradaciones. Es el objetivo del embrión humano, que pasa por las distintas fases dentro del útero de la madre. La intención es que este hombre se perfeccione física, intelectual y espiritualmente en la séptima naturaleza material, astral, pránica, kámica, manástica, búdica y atmamente, que se perfeccione en todo el hombre. Su cuerpo ha de madurar, desgastarse y morir. Su mente se desarrollará, desplegará, madurará y se equilibrará armoniosamente. Es lo que su mente, su cuerpo, cierto, va a fallecer, pero su mente va a continuar, se desplegará, se desarrollará, madurará y se equilibrará armoniosamente. Su espíritu divino ilumina y se funde fácilmente con el hombre interno. El espíritu divino, ya la mente está desarrollada, ya la mente está equilibrada armoniosamente, y ahora ¿qué ocurre? El espíritu divino va a iluminar y se funde fácilmente con el hombre interno.
Van por fases, el cuerpo se desarrolla, la mente se desarrolla y se equilibra, y ahora el espíritu divino, Atma Buddhi, ilumina, el sol de la conciencia ilumina nuestra mente. Su espíritu divino, Atma Buddhi, ilumina la mente y se funde fácilmente con el hombre interno. Los dos se funden en este sentido. El cuerpo fraccionado, la mente y el espíritu se funden sectariamente con el hombre interno, que es el verdadero ser, que es la personalidad. El astral puede ser el pránico y el manas. La mente iluminada por Buddhi y Atma se fusionan. Ningún ser humano completa su gran ciclo o el círculo de necesidad hasta que todo esto sea logrado o se cumpla. Esa es la graduación del ser humano. Debe completar el gran ciclo o el círculo de necesidad, las ruedas de samsara, hasta que todo esto sea logrado o se cumpla, hasta que se perfecciona al 100%. Así como los rezagados en una carrera luchan, se esfuerzan, avanzan laboriosamente en su primer cuarto, mientras el vencedor pasa velozmente la meta. Estamos en una carrera ahora, cada humano es un vehículo, un atleta. Si hay los que llegan al principio es el ganador, y están en la última fase están los rezagados. En una carrera estos rezagados luchan entre sí, se esfuerzan y avanzan laboriosamente, pero solamente en su primer cuarto de carrera. Mientras el vencedor pasa velozmente la meta, ha conquistado su ansiado objetivo, se ha coronado. Así, en la carrera de la inmortalidad, algunas almas superan a todas las demás y llegan al final. Qué bella expresión: en la carrera de la inmortalidad, algunas almas se adelantan como Buda, como Krishna, como Jesús, llegan al final rápidamente. Mientras que sus innumerables competidores se afanan bajo la carga de la materia, cerca del punto de partida están afanados todos estos. Se afanan porque están en un agotamiento por la pasión. Están bajo el yugo de la carga de la materia que les pesa su cuerpo. Cerca del punto de partida ocurre todo esto. Algunos desafortunados caen por completo, se rinden y pierden toda posibilidad de ganar el premio, la inmortalidad. Otros vuelven sobre sus pasos y comienzan de nuevo, lo vuelven a intentar después de la caída. Esto es lo que el hindú teme por encima de todas las cosas: la transmigración y la reencarnación. Esto es caerse, volver a nacer, qué horrible, estar en un útero, soportando tantas cosas horribles al nacer, después todas estas injusticias de este mundo sucio. Esto es lo que los hindúes temen por encima de todas las cosas: la transmigración y la reencarnación. Los animales son los que transmigran su alma, o las plantas, nunca los seres humanos. Los seres humanos, al entrar al reino humano, ya no transmigran, ya no entran en planta animal, ahora solo entran en hombres hasta que se gradúan. Solo que esta transmigración y esta reencarnación es lo que temen sea en planetas inferiores, nunca en esta tierra. Estos planetas inferiores pueden ser la cadena del globo de la Tierra, tiene el globo A, el B, el C, el D, E, F, G. Claro que los globos inferiores sean el grupo ABC, pero esto es una superstición que ha caído en su creencia que se van a nacer como elementales. Pero hay una forma de evitarlo: cómo evitar el sufrimiento, cómo evitar la reencarnación, cómo evitar la transmigración. Pero hay una forma de evitarlo, y el señor Buda nos las enseñó. Es su doctrina que para Buda, para liberarnos, decía él que necesitaba la pobreza. La pobreza no es decir, sino que tener lo necesario. No ser avaro y acumular grandes palacios, sino solo tener lo necesario para vivir bien y cómodamente y ayudar a los demás. Buda nos enseñó primero la doctrina de la pobreza. Número 2, la restricción de los sentidos. Controlarlos mediante meditación. La información que entra por los ojos, por los oídos, por el tacto, etc. Hay que dominarlos. Hay que ser el maestro de ellos, no el esclavo. La restricción de los sentidos, la segunda parte. La tercera, debemos tener una perfecta indiferencia hacia los objetos de este valle de lágrimas que es la tierra.
Este es un paramita, una llave que abre todo, la dulce paciencia. La indiferencia hacia todas las cosas externas. Hay que ser indiferentes. Si lo tenemos bien, si no, pues también. Porque todo lo que hay en esta tierra es ilusorio. Tiene su principio y su final. Nada es eterno, nada es perenno en este mundo de ilusiones y engaños y fraudes. Tercero, la perfecta indiferencia hacia los objetos de este valle terrenal de lágrimas. Número cuarto, tenemos que liberarnos de la pasión, es lo que decía mucho Buda, cómo liberarse de la pasión, que es la que nos ata, esa pasión, ese principio cámico de los animales, la libertad de la pasión. Y por último, la intercomunicación frecuente con Atma. Y la comunicación frecuente con nuestro espíritu divino. Debemos tener un contacto, debemos estar limpio el cuerpo para que el espíritu entre sobre nosotros. Esa intercomunicación que se traduce también como la contemplación del alma. Contemplación es el camino de los Yoga Sutras de Patanjali. El Sanyama consta de Dharana, Dhyana y Samadhi. Primero es la concentración, contemplación, contemplarlo, y por último es la meditación o fusión. Esas son las recetas que nos dio el gran señor Buda para liberarnos de todos los sufrimientos. Libertad de la pasión, intercomunicación frecuente con el alma o contemplación del alma. La causa de la reencarnación es la ignorancia de nuestros sentidos, porque renacemos por ignorancia, como decía Sócrates, son los males de todo el mundo. La ignorancia, que le dicen avijja. La sabiduría es vijja y a es lo contrario, avijja es ignorancia. Esa es la causa de todas las reencarnaciones del deseo. Es la ignorancia que genera de nuestros sentidos que nos engañan, que nos hechizan. Y también eso es lo que nos ata a la reencarnación, es la ignorancia y también la idea de que existe alguna realidad en este mundo. Cualquier cosa excepto la existencia abstracta. Esas dos cosas nos atan a este mundo, la ignorancia y la idea de que existe alguna realidad en este mundo. Alguna realidad no puede estar manifestada. Cualquier cosa excepto la existencia abstracta. Esa es la única verdad, que hay una existencia abstracta, que es el absoluto, es el todo, es el Ensof, Seruana Keren, es la Seidá. No es un ser, es la fuente de todos ellos. Tiene una existencia abstracta y absoluta que no tiene contacto con la manifestación. Está más allá de nosotros. Ese es para Brahman. De los órganos de los sentidos viene la alucinación, el engaño, que llamamos contacto. Contacto con las manos, contacto con los ojos, contacto con los oídos, la información. De los órganos de los sentidos viene la alucinación, que llamamos contacto. Del contacto viene el deseo. Del deseo viene la sensación, que también es un engaño a nuestro cuerpo. De la sensación viene la unión o la adhesión a los otros cuerpos existentes. Y de esta unión viene la reproducción, y de la reproducción viene la enfermedad, la decadencia y la muerte. Qué bella expresión, budismo puro, acerca de cómo esa cadena de nidanas se van encadenando, se van entretejiendo. Primero veremos que de los órganos de los sentidos viene la alucinación, que llamamos contacto. Del contacto nace el deseo. Del deseo viene la sensación. De la sensación viene la unión existente con los otros cuerpos que hay en este mundo. Y de esta unión, lastimosamente, viene la reproducción. La reproducción viene la enfermedad, la decadencia y la muerte. Ese es el verdadero camino. Alejarnos de todo eso. Así como las revoluciones de una rueda va dando vueltas, hay una sucesión regular de muerte y nacimiento, como el samsara. Vida, muerte, sucesión regular. Hay una sucesión regular de muerte y nacimiento. Se sucede alternativamente muerte y nacimiento, cuya causa moral, ¿cuál es la causa de todo esto? Es el apego a los objetos existentes. El apego a esos objetos existentes. Esa es la causa moral de todo esto. Es el noúmeno. Es el apego que sentimos por estas cosas que nos engañan, los objetos existentes. Mientras que la causa instrumental es el karma. El poder que controla el universo
impulsándolo a la actividad, el mérito y el demérito. Tenemos una causa moral, el apego, y una causa instrumental, el karma. Son dos, apego y karma. La causa moral y la causa instrumental, y nos da ese concepto bello y corto que el karma es el poder que controla el universo, las atracciones, repulsiones, los méritos y deméritos, y impulsa el universo a la actividad, como lo hace Fohaten, el tibetano, en la terminología tibetana. Así que la causa instrumental es el karma, que genera el mérito y el demérito, el dharma y el karma. Es por lo tanto el gran deseo, la gran voluntad de todos los seres que quieren ser liberados de las penas de estos nacimientos sucesivos. Buscar la destrucción de la causa moral, que es el apego. La destrucción de la causa moral, el apego a los objetos existentes o el mal deseo. Ese es lo que debemos buscar, esa gran voluntad de todos los seres que quieren ser liberados de las penas de este mundo de nacimiento y morir, salir del samsara, como lo hizo Buda, escapar de los nacimientos sucesivos. Queremos buscar entonces la destrucción de la causa moral. Hay que destruir la causa moral, que es el apego. El apego a los objetos existentes o el mal deseo. Aquellos en quienes el mal deseo ha sido completamente destruido son llamados arhats. Aquellos a quienes el mal deseo ha sido completamente destruido de su vida son llamados los grandes arhats. Estos arhats quiere decir el digno, literalmente, son dignos, literalmente, que merece honores divinos, los arhats, nombre dado a los santos budistas, también a los jainos, iniciados en los misterios esotéricos, están iniciados ya. Es aquel que ha entrado en el mejor y supremo sendero, liberándose así del nacimiento. Se liberan, han entrado en el mejor y supremo, no hay nada más alto que este sendero, y se liberan del renacimiento. También son los iniciados de grado superior, los arhats, han alcanzado la cuarta y última iniciación. Hasta uno llega a la quinta. He sacado esto del monaquismo oriental, página 9. Aquellos a quienes el mal deseo ha sido completamente destruido son llamados los arhats. Monaquismo oriental, página 9. La libertad, liberación de los malos deseos, asegura la posesión de un poder milagroso, un poder santo, un poder taumatúrgico poderoso. ¿Cómo se alcanza el poder? Debemos liberarnos de los malos deseos, los malos pensamientos del kama, y así tendremos un poder milagroso de ayudar a los demás, curarlos, sanarlos. A su muerte el arhat nunca se reencarna, ya está en la corriente anagami. Invariablemente alcanza el nirvana. Es el objetivo, invariablemente alcanza el nirvana, el arhat. Ya no reencarna. Nirvana, una palabra, por cierto, falsamente interpretada por los eruditos cristianos y los comentaristas escépticos. El nirvana es el mundo de la causa, en el que todos los efectos engañosos o ilusiones de nuestro sentido desaparecen. El nirvana es la esfera más elevada, alcanzable, la más alta en este universo. El nirvana es un estado de conciencia. Así que el arhat alcanza el nirvana, una palabra que no le entienden los cristianos eruditos ni los comentaristas escépticos académicos científicos. El nirvana es el mundo de la causa, como lo dice ella tan breve. Es el mundo de la causa del nirvana, en que todos los efectos engañosos o ilusiones de nuestros sentidos desaparecen. Todos los efectos engañosos o ilusiones de nuestros sentidos desaparecen. Solo está la verdad total. El nirvana es la esfera más elevada alcanzable, la más alta suprema. Nirvana. El hombre deja de existir como hombre para existir como Dios. Es un estado de reposo consciente de la omnisciencia. Es una condición perpetua de inefable y absoluta bienaventuranza. Eso es el nirvana, que está en el glosario, brevemente, escogido estas citas, han escogido
El hombre deja de existir como hombre y ahora comienza su existencia como un Dios. Eso es la hermana. Es un estado de reposo consciente, estado de reposo consciente de la omnisciencia, es consciente de todo. Es una condición perpetua, o sea, no tiene final, perpetua, es eterna. Una condición perpetua de inefable, no se puede decir, es de inefable dicha absoluta y bienaventuranza. Los pitris, que son los espíritus pre-adámicos, antes de Adán, son considerados como reencarnados por el filósofo budista, aunque en un grado muy superior al del hombre de la tierra o terrestre. Estamos los pitris, que creen los orientales, son los espíritus antes de Adán. Son considerados que ellos reencarnan por el filósofo budista. Los pitris son los antecesores y creadores de la actual humanidad. Antecesores, creadores de esta actual humanidad. Fueron hombres en la cadena lunar. Fueron los hombres. Nosotros tal vez fuimos los animales en la luna y ahora somos humanos en la tierra. Pero los pitris eran los hombres y ahora son ya seres angelicales. Fueron hombres en la cadena lunar. Estos pitris son considerados como reencarnados por el filósofo budista. Vuelven a reencarnar acá. Son mónadas o espíritus que, habiendo terminado su ciclo de vida en la cadena lunar, se reencarnan en nuestro planeta y pasan a ser hombres en realidad. Son las mónadas que entran en el ciclo de evolución en el globo A. Vienen a inaugurarlo. Y dando la vuelta a la cadena de globos, desarrollan la forma humana. Son los que exudan los dobles o sombras astrales en la cuarta ronda para la formación de los futuros humanos. Estos son estos pitris. Tremenda explicación nos da Elena. Son los espíritus que, habiendo terminado su ciclo de vida de evolución en la luna, en la cadena lunar, se reencarnaron en nuestro planeta, vinieron aquí a ayudar, se reencarnaron en nuestro planeta, ya como dioses menores, y pasan a ser hombres en realidad, se fundan con los humanos, para darles la mente, manasaputras, hijos de la mente. Pitrisolares son las mónadas, los espíritus que entran en el ciclo de evolución, entran en este ciclo de evolución de la cadena terrestre en el globo A. Después van al B, después van al C, después van a nuestra tierra al D, y después el E, F y G. Así que ellos son las mónadas que entran en el ciclo de evolución en globo A. ¿Y para qué entran? Para evolucionar, ayudar al hombre, y para la formación del hombre, y darle el principio. Y dando la vuelta a la cadena de globos, desarrollan la forma humana. ¿Cómo lo hacen? Esto lo explica en la doctrina secreta. Son los que exudan de su glándula sudoríparas, exudan sudor, y ese sudor se transforma en el doble etérico, las sombras astrales, en la cuarta ronda para la formación de los futuros humanos. Estos son los reencarnados pitris que terminaron su ciclo en la luna y vienen ahora a ayudarnos a la tierra y comienzan en globo. Así lo reconocen los filósofos budistas, que reencarnan en la tierra, aunque son de un grado muy superior al hombre de la tierra o terrestre, que todavía le faltan principios, faltaba la mente. Estos pitris, ellos no mueren a su vez. Cuando les toca su turno, nos pregunta, ¿no mueren? Ellos no sufren y se regocijan, se alegran en sus cuerpos astrales como el humano, ya que lo tienen. No sufren, no se alegran, no se regocijan en sus cuerpos astrales, porque no tienen cuerpo físico, y sienten la misma maldición de sentimientos ilusorios que cuando están encarnados. Son las palabras que elige Elena acerca. ¿Y acaso ellos no sienten la misma maldición de sentimientos ilusorios? O sea que las cosas que sentimos nosotros como humanos son maldiciones ilusorias que engañan a nuestro ser. ¿Y acaso ellos no sienten esas mismas maldiciones, esas mismas sentimientos ilusorios cuando están encarnados? Lo que Buda enseñó en el siglo VI a.C. en la India, Pitágoras lo enseñó en el siglo V, 100 años después de Buda, en Grecia e Italia. Peloponeso, Samos. Estamos entrando a otro tema muy bello e interesante acerca de Buda, de Pitágoras. Todo lo que nos dijo anteriormente esa cadena
contacto, sensación, apego, unión con otros cuerpos, todo eso Buda predicó en su noble Eightfold Path, en su noble octuple sendero. Lo que Buda enseñó en el siglo VI a sus discípulos, a su Arhat en la India y después a toda Asia, Pitágoras también lo enseñó en el siglo V en Grecia e Italia, que hubo una gran constelación de espíritus que vinieron a ayudar a la tierra: Buda, Pitágoras, Platón, etc. Gibbon muestra cuán profundamente impresionados estaban los fariseos judíos con esta creencia de la transmigración de las almas. Sagrado esto de Gibbon, Decadencia y Caída del Imperio Romano, libro cuarto, página 385. Gibbon, su nombre era Edward Emely, nació en 1737, era un gran historiador británico, uno de los historiadores más influyentes de todos los tiempos. Es lo que le da ese prestigio que tenía Gibbon. Y él muestra en su libro de historia cuán profundamente impresionados estaban los fariseos, los que mataron a Jesús, con esta creencia en la transmigración de las almas. Los fariseos creían en esta creencia de la transmigración o la reencarnación de las almas. Sacado Gibbon de esa obra, que un título muy interesante, Decadencia y Caída del Imperio Romano. El círculo egipcio de la necesidad está indeleblemente estampado en los vetustos monumentos de la antigüedad. Pasamos a Egipto ahora con ese círculo egipcio, que era el círculo de Sansara: nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, etc. Un círculo egipcio de la necesidad está imborrablemente estampado en los antiguos monumentos de la antigüedad. Y Jesús, al curar a los enfermos, usaba invariablemente la siguiente expresión: tus pecados te son perdonados. Esta es una doctrina puramente budista, la que aprendió Jesús cuando era joven, que era esenio, que se unió a la orilla del río Jordán, ciertas sectas budistas que habían predicado gracias al gran emperador Asoka, que lo mandó hasta Irlanda. Un emperador que era borracho, viudo, que se hizo de la buena ley de Buda y mandó a escribir grandes columnas y mandó misioneros por todas partes. Ahí fue donde Jesús escuchó por primera vez la doctrina de Buda. Tus pecados te son perdonados, decía Jesús. Esta es una doctrina puramente budista, perdonar pecados. Los judíos dijeron al ciego: tú naciste del todo en pecado y tú nos enseñas a nosotros, dicen los fariseos, como este que nos enseña que nació en pecado, o sea, en una vida anterior se portó mal, por eso vino ciego en esta que le tocó, y tú nos enseñas a nosotros, con el ego ese de los judíos. La doctrina de los discípulos de Cristo es análoga a la doctrina del mérito y de mérito de los budistas. Si te portas bien, te va a ir bien, va a ser el mérito. Si te portas mal, te va a ir una enfermedad, un demérito. Esto es lo mismo que las doctrinas budistas. Pues los enfermos se recuperaban, se sanaban, si se les perdonaban sus pecados. Pero debe ser alguien muy puro que tiene ese poder de perdonar los pecados y sanarlos, como era Jesús en ese tiempo, como también lo hizo Buda. Pues los enfermos se recuperan, sanaban si se les perdonaban sus pecados. Y el karma. He tocado de Hardy, manual de budismo. Hardy, su nombre era Robert, nació en 1803, era un reverendo ministro metodista misionero que viajó a Ceilán por muchos años en la India, Sri Lanka, y estudió budismo y recopiló muchos manuscritos en pali, en sánscrito y singaleses. Sabemos que Sri Lanka era una ciudad acorazada donde el budismo sobrevivió a la India, pero estaba en su pureza, igual que en Nepal y en Tíbet antes de la invasión de los chinos. Así Hardy, en su manual de budismo, vale la pena repetir, era un reverendo, ministro, metodista, misionero en Ceilán por muchos años, estudió budismo, lo comparó con el cristianismo y recopiló muchos manuscritos en pali, sánscrito y singalés. También lo dice Dunlan en las religiones del mundo. Este era
Samuel Fales Dunlap nació en 1825, Estados Unidos. Era un gran erudito en religión y mitología. Él lo comenta en sus collective writings, en escritos coleccionables, quién era esta Fales, Samuel Fales Dunlap. Dice lo mismo, haciendo la comparación acerca de las religiones del mundo, dice lo mismo los Budas, que Cristo, que cristianos que curaban, como decía Harding en su manual de budismo. Pero esta vida anterior en la que creen los budistas no es una vida en este planeta, porque más que cualquier otro pueblo, el filósofo budista aprecia la gran doctrina de los ciclos, gran doctrina. Sé que nacieron en otro planeta, porque más que cualquier otro pueblo, gente, el filósofo budista aprecia la gran doctrina de los ciclos, que son unas grandes inmensidades de tiempo. Y entramos al subtema de las especulaciones de Dupuis y Volney. Las especulaciones de Dupuis, Volney y Gottfried Hingis sobre el significado secreto de los ciclos, significado secreto, o los kalpas, o los yugas de los brahmanes y budistas, sirvieron de poco. Pues ellos, estos científicos, Volney, Dupuis, no tenían la clave, no tenían la llave de la doctrina esotérica y espiritual contenida en ellos. Este Dupuis se llamaba Charles Francois, nació en 1742, francés. Era un científico, erudito, humanista, abogado, tuvo cargos durante la Revolución Francesa. Escribió un libro sobre el origen de todos los cultos, donde él planteaba que Jesús era una manifestación del culto solar. 12 discípulos, 12 constelaciones, unos 12 meses, las 12 costillas, etc. Este era Dupuis. Volney era un conde dado por Napoleón, ese título nobiliario. Nació en 1757 en París. Fue un escritor, filósofo orientalista y político. También propuso a Jesucristo como el sol en su libro de ruinas o meditaciones sobre las revoluciones y los imperios. Tremenda obra. Ruinas o meditaciones sobre la revolución de los imperios. Está viendo las ruinas y las meditaciones. Todo lo que nace, crece, madura y se destruye como los imperios. Y el otro, Gottfried Hingis, mencionado muchamente en este libro, era un magistrado, nació en 1772, era un anticuario, historiador, escribió sobre mitos antiguos. Escribió el libro Anacalixis, donde estudiaba mitos y religión de la Atlántida. Gottfried Hingis, Anacalixis. Estos tres científicos especulaban, Dupuis, Volney y Hingis, sobre el significado secreto de los ciclos. ¿Cuál es el significado secreto? O los kalpas y los yugas, que los mencionan los brahmanes y los budistas. Un kalpa es un periodo de una revolución mundana. Es un ciclo de tiempo. Representa un día y una noche de Brahma, que equivale a 4.300 millones de años de los nuestros. O un Manvantara. ¿Cuánto dura un Manvantara? 4.320 millones de años, pero de los nuestros. Bastante tiempo. Eso es el Kalpa, un periodo de la revolución humana, un ciclo de tiempo que representa una noche y día de Brahma. ¿Qué son los yugas? Es una milésima parte del Kalpa, una milésima parte de esos 4.320 millones. Esos son los ciclos secretos, kalpas, yugas, que estos científicos especulaban, pero sirvieron de poco esas especulaciones. ¿Por qué? Ellos no tenían la clave, no tenían la llave que les abriera la puerta a ese conocimiento de la doctrina esotérica y espiritual contenida en ellos, en esos ciclos. Doctrina secreta, esotérica y espiritual. Ocupamos la llave, ocupamos la clave. Ninguna filosofía especuló jamás sobre Dios como una abstracción. Ninguna filosofía especuló jamás sobre Dios como una abstracción, sino que lo consideró bajo sus diversas manifestaciones. Es lo que la deidad no lo dijeron que era así. Ninguna filosofía, que
a la sabiduría o la sabiduría, ni una filosofía especuló jamás sobre Dios como una abstracción. Ni un filósofo o una religión planteaba que Dios era algo abstracto. ¿Qué es algo abstracto? Algo que no es objetivo, que no es tangible. Para la mayoría de la gente, Dios es un anciano con una barba blanca sentado en un trono. Esas son ideas primitivas antropomórficas, que Dios es la imagen de nosotros. Dice que ningún filósofo especuló jamás sobre Dios como una abstracción, porque no estaban muy desarrollados, sino que estos filósofos lo consideraban a Dios bajo sus diversas manifestaciones, Es la causa primera de la Biblia horrible judía. La causa primera, ¿qué es esa causa? Es la mónada que predicaba Pitágoras. La existencia única del filósofo hindú. El Ensaf cabalístico. Lo ilimitado o infinito son idénticos. Y el Bhagavad hindú, él no crea. Entra en el huevo del mundo y emana de él como Brahma. Del mismo modo que la duada pitagórica evoluciona a partir del monas, más elevado y solitario. Así que estos son diversos nombres. La causa primera de los hebreos. La mónada pitagórica, que es el uno, entonces o el dos en uno. La causa primera de los hebreos. La mónada pitagórica de Italia y Grecia. La existencia única del filósofo hindú, India. El Ensaf cabalístico, lo ilimitado e infinito de los hebreos o caldeos. O el Bhagavad hindú, no crea. Este Bhagavad quiere decir bendito, bienaventurado, santo, venerable, glorioso, sagrado, excelso. Eso es el Bhagavad. El Bhagavad hindú nunca crea. Es como la mónada. Solamente que en vez de crear, él entra dentro del huevo del mundo. Toda la Tierra puede ser todo el planeta Tierra puede ser un gran huevo. Que ocupa que alguien lo fecunde y salga de ahí la vida. Así que este gran señor Bhagavad o Brahma no creó nada, sino que entró en el huevo del mundo, en el huevo mundanal, y emanó de él como Brahma. Wow. Es la interpretación como no creó él, sino que entró al huevo del mundo y de él salió como Brahma. Del mismo modo que la duada pitagórica, Pitágoras evoluciona el 2 a partir del 1, del monas, que está más elevado y solitario, como el logos primero no manifestado y manifiesto. La misma doctrina tenemos de entonces de la India con la de Pitágoras. El logos no crea, sino que entra en el huevo mundanal y de ahí engendra todo, emana todo ahí. El huevo de la tierra, entra Brahma y ahí emana todo. El Bhagavad y sale como Brahma. Del mismo modo que la duada pitagórica emanó del primero. Esta duada, que es el espíritu materia, segundo logos, dice que evolucionó a partir del monas, más elevado y solitario, que es el primer logos, que solo da la ideación cósmica y luego se retira a ese lugar elevado y solitario. Esta duada evoluciona. Lempier, que la nota, en su diccionario clásico, artículo Pitágoras, dice lo siguiente: hay grandes razones para sospechar de la veracidad de toda la narración del viaje de Pitágoras a la India. Y concluye diciendo que este filósofo nunca había visto ni a los gimnósofos ni a los yogis de su país, de la India. Si esto es así, ¿cómo explicar la doctrina de la metempsicosis de Pitágoras, que es mucho más la de los hindúes en sus detalles que la doctrina de los egipcios? Esta es la nota de Lempier. Este fue John Lempier, nació en 1765, era un inglés erudito, clásico, lexicógrafo, le gustaba hacer diccionarios, teólogo y profesor director. Ese era Lempier. Él menciona en su artículo de Pitágoras, en su enciclopedia o diccionario, dice lo siguiente: hay grandes razones para sospechar de la veracidad de toda la narración del viaje de Pitágoras a la India. Como estamos analizando, que lo mismo que el Bhagavad hindú era la mónada que emanó la duada y después se retiró al lugar más elevado y solitario. Allí, que decía que Bhagavan entró que el Bhagavad hindú no crea, sino que entró en el huevo del mundo y emanó de él como Brahma. Después vino Pitágoras. ¿Por qué se parece? Dice Lempier que hay grandes razones, dice él, para sospechar de la veracidad
de toda la narración del viaje de Pitágoras a la India. ¿Por qué vamos a rechazar que Pitágoras viajó a la India, como lo hizo Platón a Grecia? Y concluye diciendo, Lampier, que este filósofo nunca había visto ni a los gimnosofistas de la India ni su país. Estos gimnosofistas eran los grandes yogis, que eran mendigos, que andaban desnudos o vestidos del aire, eran ascetas sumamente instruidos y dotados de grandes poderes místicos. Se marchaban a la selva y soportaban acerbas austeridades, tapas, para alcanzar la experiencia, conocimiento y poderes sobrehumanos. Se metían a la selva a vivir solos ni en conjunto, solos meditando los grandes yogis, soportaban grandes sufrimientos en la selva, animales, fieras, leones, zancudos, etc. ¿Y para qué lo hacían? Estas autoridades para alcanzar experiencia y conocimientos y poderes sobrehumanos. Lo que decía este hombre, Lempier, que según él, Pitágoras nunca fue a la India y nunca vio a estos grandes yogis. No, si esto es así. Y estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche, que le vamos a cerrar con las siguientes evocaciones. Oh poderes del odio, prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el odio puede destruir el mundo. Oh poderes del odio, invocamos vuestra maldición sobre todos los mundos en estos tiempos de dificultad. Oh poderes del odio, invocamos vuestra bendición sobre todos aquellos que tratan de servíos. Oh poderes del odio, invocamos vuestra maldición sobre todos aquellos que hacen sufrir. Que ellos puedan sentir vuestro odio, vuestra fuerza aún en medio de su sufrimiento. Oh poderes del odio, invocamos vuestra maldición sobre todos aquellos que provocan dolor. Que ellos puedan sufrir en carne propia la ira de Satanás. Reverencia y gratitud a los grandes demonios, guardianes destructores del mundo entero. Que aquellos que son la encarnación del odio inmortal vendrían con su guía y auxilio a esta logia y a este demonio, fundada para la promoción de sus planes. Quieren ellos inspirarla con su sabiduría, fortalecerla con su poder y vigorizarla con su actividad. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central espiritual, nuestro logo solar, la jerarquía satánica, diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el Señor Buda, el Manu Vaisvasta, el Bodhisattva Señor Maitreya, los Mahachohanes, Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y de guerra circunden, encadenen a la humanidad entera e inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más, que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso, por la ciencia de la humanidad, inspiren a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derrame sobre el mundo. Que los poderes de sabiduría, tiniebla, odio envuelvan a todos los seres y criaturas, a todos los hombres y mujeres de la tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y odio incompasivo, que no conoce barreras, se apodere del planeta entero. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo, el anticristo, nacido y engendrado de una santa virgen Helena. Del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste chucra resplandeciente, oh inmanifestada conciencia proterva, oh fojado indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mamantérico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se enciende y que el gran Satanás prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo
Sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas ádicas. Es hora de volver a la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia diabólica, pero vamos. ¡Ya! Satanás es nuestro Dios. Nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa. Todo lo perderán. ¡Ave Satán!